Rafael Zurita Aldeguer es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante, autor de Suchet en España, Guerra y Sociedad en las Tierras del Sur Valenciano, 1812-1814. Asimismo, ha publicado la obra Europa en la época de Napoleón. Dirige el proyecto Guerra e Historia Pública y es el investigador principal del proyecto Paisajes de Guerra. Este último tiene como objetivo la puesta en valor de los paisajes de los campos de batalla de la Guerra de la Independencia, por medio de la web semántica, la elaboración de reportajes audiovisuales y la creación de rutas para la memoria. Destacan sus publicaciones en medios académicos y divulgativos en pro de un patrimonio por la Guerra de la Independencia Española y las guerras napoleónicas. Podemos decir que Rafael Zurita es uno de los referentes en el caso de estudio de la Guerra de la Independencia Española. ¿Quién es Luis Gabriel Suchet? Bueno, pues Suchet forma parte del selecto grupo de mariscales de campo que nombró Napoleón durante su época de su mandato, ¿no? Y en el caso de Suchet es de los últimos generales que recibió el bastón de mando y el único que precisamente obtuvo este título, ¿no? Que es el máximo, ¿no? El máximo escalafón militar en Francia en esta época por sus éxitos y sus campañas en España, ¿no? En concreto por la toma de la ciudad de Tarragona, que desde el punto de vista militar se puede decir que evidentemente fue un éxito, puesto que conquistó la ciudad, pero desde el punto de vista, podríamos decir, de lo que son la guerra, ¿no? y la vida de las personas, pues fue una auténtica masacre, no solo de soldados, sino también de civiles, porque el ejército francés, con el visto bueno de Suchet, estuvo durante 2 días saqueando la ciudad, violando a las mujeres y, bueno, y generando pues una gran mortalidad y crueldad, ¿no? Después de tomar la ciudad. Según las leyes de la guerra, como sabemos, en esta época, si la ciudad se rendía, bueno, pues en principio no había represión ni saqueos sobre la población. Si la ciudad se resistía, entonces se entendía que el ejército ganador pues podía hacer lo que le diera la gana, ¿no? Y fue el caso, ¿no? ¿Y cuál sería la importancia de este mariscal aquí en la península ibérica? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo se le recuerda? Bueno, Suchet, que empezó su vida militar, no lo he comentado antes, con la Revolución Francesa, estuvo en el sitio de Toulon, participó en la campaña de 1800 en la defensa de la zona de Niza, ¿no? Que concluyó esta campaña con la victoria de Napoleón en la batalla de Marengo. Luego estuvo en Austerlitz, estuvo en la batalla de Jena. Bueno, en 1808, al frente de una división, ya llegó a la península y participó en el primer sitio de Zaragoza, Suchet, y ya luego, una vez que la ciudad fue tomada, en 1809 quedó al frente del quinto cuerpo y poco tiempo después Napoleón lo colocó al frente del que llamó, del que se pasó a llamar como Ejército de Aragón. De manera que el mariscal, entonces el general Suchet, porque no sería mariscal hasta 1811, el general Suchet, bueno, pues dirigió al ejército imperial en Aragón y luego en las zonas de Cataluña y de Valencia que fue conquistando, ¿no? Entre el año 10, porque conquistó Lleida, conquistó Tortosa, Tarragona, como hemos dicho, y finalmente Valencia en enero de 1812, victoria por la cual obtuvo el título de Duque de la Albufera. Duque de la Albufera. Ya sabemos que Napoleón entregaba contra el criterio de que había sido el joven Napoleón, ¿no? Muy republicano, ya por supuesto olvidado esto en los años del imperio, de acabar con los títulos de nobleza. Napoleón creó una nueva nobleza y estos títulos de nobleza recibían rentas a costa o a cargo de los territorios controlados y conquistados por el ejército francés, ¿no? De manera que durante el tiempo que
Suchet fue duque de la Albufera, pues las rentas las recibía precisamente de Valencia, ¿no? Bueno, Suchet estuvo en Valencia pues apenas un año y medio, y cuando ya se retiró de la ciudad en julio de 1813, bueno, pues de ahí a Cataluña y finalmente a Francia, bueno, pues es cuando ya su presencia, como la de todo el ejército francés, terminó. De manera que estuvo buena parte de su carrera militar, desde el año 1808 hasta el año 14, pues, prácticamente, o hasta el año 13, en España. ¿Y hay algún tipo de anécdota curiosa o elemento que la población desconozca sobre las vivencias de este general y luego mariscal en la península ibérica? Bueno, las anécdotas son difíciles de encontrar, pero en las memorias de soldados sí que suelen aparecer algunos hechos, ¿no? Como por ejemplo la que refiere von Brandt, que fue un oficial. Sus memorias están originalmente escritas, las escribió él en alemán, ¿no? Porque vivía en territorio polaco o ruso, según lo que debamos considerar, porque formaba parte de la Legión del Vístula, pero era evidentemente germanoparlante, como había muchos alemanes de cultura alemana, podríamos decir, en la zona de la actual Polonia, también en la zona de la actual Lituania, ¿no? Bueno, von Brandt procedía de esta zona y llegó con la Legión del Vístula a España, dentro del ejército de Aragón, y formaba parte de lo que era el destacamento que estaba en la escolta de Suchet, y estando en el campamento de Petrés, un pequeño pueblo que hay cerca de Valencia, cuando Suchet inicia la conquista del antiguo reino, pues según cuenta, en una ocasión estaban en un momento de asueto algunos oficiales hablando y lanzándose naranjas, pues para pasar el rato, y en eso que salió Suchet del cuartel y, en fin, le dieron con un par de naranjas en la cara, y bueno, pues no hizo evidentemente ninguna gracia, ¿no? Y bueno, lo cuenta como un detalle de lo que era la vida cotidiana, ¿no? en el cuartel general de Suchet durante los meses previos a la toma de Valencia, ¿no? En este contexto, personalmente yo tengo entendido que tenía una gran afición por los vinos, sobre todo los del Levante. Esto es verdad, porque además en estos últimos meses del 2021 han salido artículos de prensa sobre esta temática. No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Bueno, buen francés, ¿no? Pues Suchet tenía una gran afición por el vino. Era de Lyon, de una familia de comerciantes de tejidos de Lyon, y bueno, a él y a sus generales, como el general Delot, pues evidentemente consumían el vino de forma habitual, ¿no? En la comida, en la cena, y al llegar sobre todo a las tierras alicantinas, pues van a descubrir los vinos de la tierra, los vinos de Monóvar, de Pinoso, ¿no? Que aunque entonces pues eran desde luego mucho más fuertes que los que puedan ser ahora, pero parece ser que para su gusto pues estaba muy bien, ¿no? Y de hecho, en una carta que envía Suchet al general Delot, que era el general que estaba en la avanzada, ¿no? En la vanguardia del ejército de Aragón, aquí precisamente en tierras alicantinas, pues Suchet le agradece al general Delot el que le haya enviado un tonel de vino, bon très fort, como dice, ¿no? En la carta, es decir, excelente, ¿no? Que le había gustado, ¿no? Esto además, este documento lo exponemos en la exposición que hemos inaugurado, que inauguramos el mes pasado, sobre valencianos en guerra, y que además desde aquí invito a todos los oyentes y a todas las personas interesadas por la época napoleónica que la visiten. Una exposición que está en Alicante, en el Archivo Histórico Provincial. La información la tenemos en la web, en Paisajes de Guerra. Una exposición que estará abierta hasta junio del 22, que se puede visitar no solo entre semanas, sino también los fines de semana, sábado y domingo por la mañana, y donde hacemos un pequeño recorrido, porque es una exposición que tiene algunas piezas originales, reproducciones de documentos, dos audiovisuales, unas escenografías, un par de dioramas, ¿no? En
fin, pretendemos mostrar lo que era la vida de los civiles y los militares durante la guerra, ¿no? Y dedicamos un par de paneles al mundo del vino, ¿no? También con la colaboración de unas bodegas de Bonova, de Poveda, que muy amablemente pues, nos ha dejado precisamente algunas piezas, entre ellas un tonel, podría ser un tonel como el que mandó de Loga a Suchet, ¿no? Así que, bueno, pues el mundo del vino. Y luego, además, hay un soldado, en fin, no quiero desvelarlo todo, que también, ahí tenemos en la exposición, que también habla del vino, la jarra de vino que se va a tomar en cuanto termine de hacer la guardia que está haciendo. Bueno, en fin, son muchas cosas. Pero bueno, el vino está presente. ¿Hay alguna aportación significativa de Suchet al pueblo español, a nuestra historia, al patrimonio, a la cultura? Bueno, no sé si llamarlo aportación, en realidad, bueno, el tiempo que el mariscal Suchet estuvo de campaña en España, bueno, pues forma parte de la historia de la Guerra de la Independencia, en el caso de Valencia, pues de la historia de Valencia durante 2 años, ¿no? Bueno, durante un poco más, pero vamos, en ese periodo de inicios del siglo XIX, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante conocer que lo que pasó en España cuando la invasión francesa. Hay que recordar que Suchet no vino de vacaciones ni vino de turismo, sino que era un militar, recibía órdenes de Napoleón y el objetivo de Napoleón era controlar y someter al reino de España, aunque colocase a su hermano al frente del mismo, pero que quedase en la práctica dentro del imperio, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues como militar ocupante, bueno, pues llevó a cabo las tareas propias, ¿no? No solamente militares para conquistar y controlar una serie de ciudades y de puntos estratégicos, sino para exigir dinero, contribuciones, suministros y por lo tanto, bueno, extorsionar y explotar a la población. Otra cuestión es cómo ejerciera esta administración como ocupante, ¿no? A lo mejor con diferencia a lo que pudo hacer el mariscal Soult, ¿no? Este es Jean-Ganet Aim publicó hace tiempo varios trabajos interesantes comparando, ¿no?, las distintas formas de gestionar, se diría hoy día, ¿no?, de administrar el territorio en calidad de tropa de ocupación por parte de Soult en Andalucía y de Suchet en Valencia. Pero en el sentido de aportación como algo, podríamos decir, positivo, pues no. Realmente yo creo que no se puede plantear nada de este tipo, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico, bueno, él planteó, tuvo alguna idea de reorganizar el espacio de la ciudad de Valencia en algún punto, ¿no? También quiso crear un museo a partir de los fondos de la Academia de San Carlos y de los fondos que sacaban de los conventos desamortizados, de acuerdo con los decretos de José Bonaparte, pero esto no llegó a la práctica porque, claro, se retiró en julio de 1813 y esto quedó en nada, ¿no? Se puede decir entonces que cuando Suchet estuvo en Valencia o en otros territorios, para que las personas que nos están viendo lo entiendan, las ocupaciones militares no se limitaban solamente a la intendencia, sino que había una gran correlación con las actividades civiles, económicas y, bueno, de administración de la población, como tú nos estás comentando, ¿no, Rafael? Sí, desde luego, Suchet, por ejemplo, en Zaragoza, desde el momento en el que ya establece su cuartel general y su residencia, ¿no? Suchet estuvo viviendo en España primero en Zaragoza y luego ya cuando conquistó Valencia se trasladó a la ciudad de Turia, ¿no? Él intentó de alguna manera, bueno, congraciarse con la población, con las élites, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que franceses y españoles fueran católicos, bueno, era un punto de conexión, ¿no? Aunque los franceses, desde luego, pues con el clero regular no quería saber nada, ¿no? Pero a través de actividades de propaganda también, no hay que perderlo de vista, ¿no? Y de misas, bueno, pues procuraban, por un lado, conferir legitimidad a José Bonaparte, ¿no? Y al propio Napoleón, desde luego, y por otra parte, bueno, pues congraciarse a través de la práctica religiosa con la población, ¿no? Pero sobre todo el apoyo y la alianza la buscaban entre las élites locales, ¿no?
para, para el gobierno de los municipios, fundamentalmente, en todas las ciudades y lugares donde tenían destacamentos, ¿no? Con tropas. Y siguiendo por este último aspecto, sabemos que en la Guerra de Independencia, gran parte del Estado Mayor del Gran Ejército de Napoleón I no estaba bien coordinado con las tropas españolas de José Bonaparte y que, de hecho, muchos de los mariscales del emperador y generales no eran muy sumisos o muy dóciles a las órdenes que diera José Bonaparte. ¿Es el caso de Suchet también? ¿Hay una contradicción con las órdenes o movimientos militares de José Bonaparte? Suchet también recibía y sobre todo recibía órdenes directas de Napoleón, ¿no? Hasta que se produce, o sea, la conquista de Valencia o la conquista de Tarragona son órdenes que le da Napoleón, no José Bonaparte, ¿no? Ahora bien, José lo que planteaba es que los decretos que aprobaba, ¿no? Para el gobierno y la administración del Reino de España, ¿no? bajo su corona, pues se cumplieran en todo el territorio gobernado por Francia, en este caso controlado por los militares. En realidad, los generales o los mariscales franceses, cuando se asentaban en una determinada ciudad para controlar un determinado territorio, bueno, pues llevaban a cabo una administración militar, evidentemente, por toda la cuestión de los recursos necesarios para mantener a su ejército, no lo perdamos de vista, diariamente sobre el terreno, y al mismo tiempo la administración civil, digamos, que la delegaban, aunque la controlaban, en autoridades locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la división y la organización administrativa en departamentos, ¿no? Que se lleva a cabo en Cataluña, que se plantea en Andalucía, no tuvo lugar en el antiguo Reino de Valencia. Hubo un diseño de varios departamentos, pero no se llevó a cabo. De manera que, en realidad, Suchet, durante el año y medio que estuvo en Valencia, pues lo que hizo fue aprovechar la estructura preexistente borbónica, lo que era la administración de los corregimientos, ¿no? y de los municipios, para, a partir de esta administración, con gente de su confianza, españoles, ¿no? o que no tenían de otra manera que aceptar el mandato que venía dado por el oficial de turno, pues extraer recursos y organizar, ¿no? Organizar la administración, ¿no? Pero sin trasplantar o sin plantear el modelo administrativo, por ejemplo, en el caso de los departamentos, que había organizado José Bonaparte para el reino, ¿no? Somos conscientes, además, de que, aparte de esta gran labor de investigación sobre la figura de Suchet que has llevado a cabo, diriges varios proyectos de investigación sobre patrimonio napoleónico, hacer, por así decirlo, más accesible al público la historia y patrimonio de las guerras napoleónicas y de la Guerra de Independencia Española. No sé si podrías hablarnos un poco de estas labores que lleváis a cabo. Dirijo dos proyectos. El primero, en antigüedad, es un proyecto de la Generalitat Valenciana que se titula Guerra e Historia Pública y que se centra en la guerra en la actual Comunidad Valenciana, ¿no? El segundo se llama Paisajes de Guerra y su ámbito es, toda España, pero desde el enfoque del patrimonio y de la memoria de la guerra a través de los campos de batalla, ¿no? De ahí Paisajes de Guerra, ¿no? Los paisajes culturales, ¿no? Que se han conformado desde que se produjo la batalla hasta hoy, o lo que queda de ese paisaje. Hablamos, por lo tanto, de un escenario, un paisaje que en algunos casos puede ser todavía rural, y se conserva en pocos. En otros es un escenario urbano, cuando nos hablamos de los sitios, ¿no? De Tarragona, de Girona, de Zaragoza, ¿no? Pero bueno, hay en unos sitios más, en otros menos, perviven no solamente monumentos, placas conmemorativas, sino también determinadas construcciones o determinados escenarios paisajísticos, como estoy diciendo, en donde se produjeron estos combates, ¿no? El objetivo de Paisajes de Guerra es ponerlo en valor, ¿no? Señalar los elementos que perviven, su interés sobre todo para la didáctica de la historia, para el turismo cultural a través de la creación de rutas
y para el conocimiento también de la representación de la guerra, porque buen número de recursos. Además, esta semana hemos llegado a 800, a la creación de 800 recursos, que es un trabajo muy intenso que estamos desarrollando todos los miembros del proyecto de investigación y algunos colaboradores que ahora mismo también que están creando algunos recursos, pues que nos permiten conocer iconografías, cuadros, ¿no?, que se exponen en museos españoles y algunos en museos del extranjero y que representan a personajes o escenas de determinadas batallas bueno, y es interesante, ¿no?, también para ver cómo se narra pictóricamente un determinado acontecimiento, qué idea se quiere trasladar de una batalla. Al fin y al cabo, todo el proyecto se sustenta además en la idea de poner en valor estos escenarios y al mismo tiempo para mostrar lo cruel, la crueldad de la guerra, todo lo malo que genera para las personas que la viven, no solo para los soldados, sino también para los civiles y, bueno, que esto sea una enseñanza para promover una cultura de la paz, desde luego, ¿no? No para una exaltación nacionalista del color que sea, ni para subrayar valores épicos o heroicos que en realidad son solamente uno de los elementos de una guerra o de una batalla, pero que no son lo fundamental como un elemento para el aprendizaje, ¿no? Porque la historia debe enseñarnos a entender el pasado y tomar nota para que unas cosas no repetirlas en el futuro. Bueno, esta es un poco la idea. Cada uno de estos proyectos, y te miro la respuesta, se sustenta en una página web, en una web semántica, en la que los recursos, tanto en GEP, que es el acrónimo de Guerra e Historia Pública, como de PADGE, Paisajes de Guerra, estos recursos están etiquetados, están geolocalizados, están relacionados unos con otros, de manera que gracias a esto, bueno, pues uno puede ir completando, ampliando la información en torno a un personaje, en torno a un acontecimiento, en torno a un palacio, a un bien material, y al mismo tiempo pues crear rutas de turismo cultural para ver y conocer estos monumentos también, ¿no? Además, en ambos casos, los ingenieros que han diseñado estas páginas han diseñado también una app que además ya se puede descargar en Play Store, es gratuita, con la cual uno puede seguir las rutas que hemos diseñado nosotros en la página web o crear su propia ruta a partir del punto en el que se encuentre. Bueno, pues yo ahora mismo estoy aquí. ¿Qué recursos tengo relacionados con la guerra en un determinado radio, ¿no? ¿Cómo puedo ir? ¿Cómo puedo hacerme? Si estoy cerca, pues no sé, de los Arapiles, estoy en Salamanca, ¿qué es lo que puedo ver? ¿Cómo lo puedo recorrer, ¿no? Entonces, bueno, esto da mucho juego, porque además todos los recursos tienen vinculado un código QR, de forma que, como son webs universitarias y por lo tanto abiertas al público, son un ejemplo de transferencia de conocimiento, esos códigos QR los puede exportar, los puede imprimir cualquier persona, particular, administración, empresa, y utilizarlos bueno, pues para crear elementos didácticos o elementos de turismo cultural y hacer un buen uso de eso, ¿no? Siempre que evidentemente se cite, ¿no?, de dónde procede en este caso el QR o de dónde se ha tomado la ruta, ¿no? Esto es lo importante. Pues te agradezco mucho la explicación, Rafael, porque nos parece realmente importante, por lo menos desde mi óptica y desde la asociación, conseguir traspasar al público general toda esta información que hay sobre las guerras napoleónicas y por lo menos hacerlo masticable, hacerlo legible. Y vosotros habéis hecho una proeza que es ofrecer a la persona interesada poder acudir al campo de batalla y con unos recursos didácticos poder saber qué pasó, dónde, cómo y ejemplos. Yo por lo menos he entrado en vuestra página web, doy fe de su calidad y sí que he visitado muchos de los recursos y son muy, muy interesantes, desde los restos arqueológicos que subís hasta las biografías, hasta mapas, óleos también explicados, y es una maravilla, la verdad, disponer de una página web así accesible y sobre todo tanto para todos los habitantes de la península, pero sobre todo también para los habitantes de Valencia, porque el proyecto que tenéis especializado en Valencia tiene detalles muy interesantes con los que se puede recrear perfectamente una ruta por la ciudad. Y de hecho creo que tenéis
rutas de la Valencia napoleónica, si yo no estoy Sí, equivocado. sí. Bueno, quería decir además que el proyecto Paisajes de Guerra es un proyecto que cuenta con la financiación de la Fundación BBVA, que no lo había comentado, ¿no? Que es un proyecto que nos dieron dentro del campo de humanidades digitales y es una de las apuestas de la Fundación BBVA, ¿no? Bueno, lo que señalas de Valencia, sí, en efecto, tanto en GEP como en PADGE tenemos varias rutas sobre territorio valenciano que se pueden visitar, y en el caso de Guerra Historia Pública, que no lo había señalado, lo interesante es que además con las aportaciones de los miembros del proyecto, y el proyecto ya terminó desde el punto de vista de la financiación, aunque ahora tenemos dentro de la universidad pues una capacidad mínima, ¿no?, para el mantenimiento de la web a través precisamente de la colaboración del ingeniero que la diseñó. Como decía, sigue creciendo con los trabajos de colaboración, con las prácticas de alumnado de historia que van volcando documentos en formato PDF de muy distintos archivos municipales de la comunidad. Yo además quiero agradecer a los archiveros y a las archiveras con los que he contactado, porque la mayor parte, no todos, pero sí la mayor parte, han puesto muchas facilidades y toda a su disposición para que parte de esta documentación, que o bien ya tenían ellos digitalizada o bien nos han permitido digitalizar, pues la podamos ir volcando en la página web, ¿no? Y creando ahí un corpus documental muy interesante, porque claro, los documentos también están etiquetados y están relacionados, por lo que, bueno, pues hay muchas maneras de construir relatos sobre distintos temas. Evidentemente es una web que está en continuo crecimiento y que podríamos decir que yo terminaré de trabajar en la universidad y no sé si me iré al otro mundo, y si la web sigue funcionando, pues se podrán seguir aportando material, ¿no? Porque por suerte hay muchos archivos municipales que conservan documentación de los años 1808 a 1814, ¿no? Y toda la documentación, por mi experiencia de esta época, es útil para muy distintos aspectos. Aunque en un archivo solo se conserve recibos que entregaban las tropas, porque los franceses entregaban recibos de los suministros que se llevaban, normalmente no los pagaban, ¿no?, pero firmaban un recibo, ¿no? Bueno, pues ofrecen una información muy, muy rica, ¿no? Entonces, desde los recibos hasta las actas municipales, pasando por las listas de reclutamiento, bueno, la información es ingente. Y voy a poner un ejemplo. Estuve, yo creo que fue a comienzo de año, sí, en un municipio pequeño del norte de la provincia que se llama Beneixama, cerca de Biar. Había visto que Beneixama, pues bueno, no recuerdo ahora cuántos habitantes tiene, pero vamos, unos 5.000 o 6.000. Bueno, pues en su archivo municipal hay por lo menos 15 o 20 legajos o documentos diferentes sobre la guerra de la independencia, ¿no? Y está toda la serie de 1808, desde que se llegan las noticias del levantamiento hasta que se lleva a cabo el reclutamiento y demás partes, bueno, se conserva, ¿no? Y bueno, ahí para un trabajo que nadie ha hecho todavía. Yo tengo la documentación y el permiso del ayuntamiento, en su caso, del archivo, para poderla publicar en la página web, bueno, que está ahí, ¿no? Y es un ejemplo más, ¿no? O sea, que las posibilidades de estas webs para la difusión del conocimiento y para la investigación son notables. Pues muchísimas gracias, Rafael, por la explicación y muchísimas gracias por la labor que lleváis a cabo, que yo creo que es realmente importante, porque donde muchos académicos o muchos universitarios o incluso asociaciones son incapaces de llegar al público, vosotros lo hacéis y ponéis todas las facilidades para ello. Entonces, yo, en nombre de mi asociación, os doy las gracias y también os felicito por esta ardua labor que lleváis desde hace ya tanto tiempo a cabo, ¿no? Y sí, te lo agradezco, Jonathan, de verdad. Lo que hace falta es más ayuda, tanto pública como pueda venir de las fundaciones, que apuesten por la historia digital, ¿no? Que apuesten por la digitalización o por la creación de estos entornos web, de web semánticas, que permitan a los historiadores, en un trabajo interdisciplinar con los ingenieros multimedia, con los especialistas en comunicación audiovisual, como tenemos en PADGE, ¿no?, para la creación de recursos audiovisuales que también son en sí mismos
referencias bibliográficas, podríamos decir, ¿no? Yo creo que nuestros reportajes en paisajes de guerra pues son referencias que se pueden citar, ¿no? Para hablar de los paisajes, ¿no? En vez de un artículo escrito, bueno, pues un audiovisual que aunque no tenga notas, pero tiene el aval de las personas que están hablando y del conocimiento que tienen esas personas, ¿no? Y de la propia universidad, digamos, que lo acredita, ¿no? Como que el trabajo que se ofrece ahí es riguroso, ¿no? Entonces, quizá hace falta también en el mundo académico de la historia y de la historia contemporánea, o de la historia moderna y contemporánea, porque la Guerra de Independencia no está entre, entre las dos épocas, es la bisagra, ¿no? Pues el reconocimiento del interés que tiene la historia digital para comprender, para difundir y para investigar, ¿no? Cualquier periodo de la historia, en este caso el que a mí y a ti, ¿no? A los dos nos interesa de forma especial, como en la época napoleónica, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rafael. Hasta aquí no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy. Muchísimas gracias por explicarnos los proyectos de investigación y, sobre todo, la biografía del general, que luego fue mariscal Luis Gabriel Suchet, y que, bueno, que tanta importancia tuvo en el contexto general de las guerras napoleónicas. Así que muchísimas gracias, Rafael. Nada, gracias a vosotros y hasta pronto.